Las costumbres desempeñan un papel muy importante en nuestro día a día y determinan en gran medida nuestra eficacia o, muy al contrario, nuestra ineficiencia. ¿Cuáles son los buenos hábitos que pueden marcar una diferencia positiva en nuestra vida y cómo deshacernos de nuestras malas costumbres? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey se han convertido desde el momento de su publicación, que fue en el año de 1989, si no mal me equivoco, en un superventas internacional que se ha traducido alrededor de unos 40 idiomas y se han vendido en más de 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Covey ha enseñado liderazgo y gestión en las universidades estadounidenses más prestigiosas, pero lo que más destaca es su trabajo como asesor durante estos últimos años, acompañando a individuos y a empresas, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque tanto teórico como práctico de la eficacia personal. La fuerza de su obra reside sin lugar a dudas en el hecho de que estos 7 hábitos pueden aplicarse a todos los ámbitos de la vida, ya sean problemas personales o profesionales, y este método es personalizable en la medida de que cada costumbre se constituye sobre los valores propios de cada individuo, al contrario de lo que ocurre en las obras de desarrollo personal que hacen hincapié en el comportamiento. Aquí de lo que se trata es de hacer que el cambio perdure en el tiempo gracias a un trabajo sobre sí mismo. ¿Estás listo para salir de tu rutina y cuestionar tu manera de pensar y de actuar para explotar mejor tu potencial? Gracias a esta obra de introducción de los 7 hábitos, hoy aquí en Crónica Lunares descubriremos más o menos en unos 50 minutos, que quiero calcular que es lo que vamos a tardar de este programa, cuáles son las bases del método de Covey y cómo este puede ayudarte a recuperar las riendas de tu vida. Yo soy Irving Sun, esto, como les digo, es Crónica Lunares y pues, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Stephen Covey nace en 1932 en la América Profunda, o sea, en Utah, y crece en el seno de una familia mormona practicante. Obtiene un MBA, por sus siglas en inglés, un máster en gestión de empresas en la prestigiosa Universidad de Harvard y redacta una tesis doctoral sobre la enseñanza religiosa en la Universidad Brigham Young, y de hecho da clases en esta última institución durante varios años antes de lanzar su empresa de consultoría en el año de 1985. Gracias al éxito a escala planetaria de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, obra publicada en 1989, desarrolla sus actividades de coaching, de formador y de asesor para diversas empresas, organizaciones y también muchos particulares. En 1997 fusiona su empresa con la de Hiram Smith, otro experto en eficacia personal y también mormón, conocido por haber creado el Franklin Planner, una herramienta de gestión de tiempo inspirada en Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y en su autobiografía, este último enumera una lista de 13 virtudes en las que se inspiran numerosos teóricos estadounidenses de la ética y del desarrollo personal, entre ellos Smith y Covey. La nueva empresa se llama Franklin Covey. Está muy cotizada en la Bolsa de Nueva York y ofrece servicios de coaching y de asesoramiento estratégico en todo el mundo.
Stephen Covey, padre de 9 hijos, evoca con regularidad su experiencia familiar en sus obras para ilustrar diversos principios de liderazgo. Los 7 hábitos no constituye esta excepción. Evoca sobre todo el año sabático pasado con su familia en Hawái, periodo en el cual escribe esta obra, y también relata las dificultades de su mujer Sandra y él mismo cuando habrían atravesado con uno de sus hijos una situación de fracaso escolar. Tras haber recibido numerosos premios por su contribución en las teorías de gestión y después de publicar muchas obras que exploran aspectos relacionados con los 7 hábitos, Covey vuelve a dar clases de gestión en la Universidad del Estado de Utah en el año 2010, antes de fallecer en julio del año 2012, a los 79 años como consecuencia de sus heridas tras sufrir un accidente de bicicleta. Vamos a hacer nuestra primera pausa después de haber tenido un poquito de esta biografía de este autor que nos va a acompañar el día de hoy. Pero me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios antes de proseguir. Esta es nuestra primera pausa del programa, recuerden ustedes. La anterior fue la introducción. Esta es nuestra primera pausa. Y pues estamos en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, ya lo repetí 2 veces, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y muy reciente en iHeartRadio. Me gustaría mucho que en alguna de estas plataformas ustedes nos escriban, nos dejen sus comentarios, nos califiquen, nos compartan y sobre todo que nos sigan, que nos den seguir, que nos den like, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, porque saben ustedes que hacemos esto con mucho amor, con mucha dedicación, y pues una forma de retribución es el saber que están ahí con nosotros siguiéndonos y que poco a poco a lo mejor este canal pues está tomando algún tipo de forma y pues le está llegando a más personas. Nos pueden mandar también sus correos electrónicos a cronicalonares.sun@hotmail.com y nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube y creo que nada más. También en Twitter nos pueden arrobar como @isum.g1. Y ahora sí, vamos a nuestra pausa después de todos estos comerciales que hago para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y regresamos, ¿vale? Vamos y regresamos. En los Estados Unidos, las obras de gestión y de desarrollo personal conocen un auténtico despliegue entre lo que son los años 1980 y 1990, y los 7 hábitos se inscriben dentro de esta tendencia. Covey retoma especialmente varios conceptos desarrollados en los años de 1960 y 70 por Peter Drucker, uno de los grandes teóricos de la gestión, y de hecho, Drucker es uno de los primeros en hablar sobre la eficacia como un hábito en su obra de 1967 llamada El Ejecutivo Eficaz. Durante sus investigaciones doctorales, Covey repasa un gran número de obras sobre el éxito y el desarrollo personal, interesándose especialmente por la manera en que las personas gestionan el tiempo y por la comunicación interpersonal. A pesar de sus muchas inspiraciones clásicas, el enfoque de Covey no está exento de una cierta originalidad, que explica en gran parte el éxito inmediato que vive su obra. Para empezar, Covey rechaza aquello a lo que llama la ética de la personalidad, es decir, la tendencia que entonces dominaban en los programas de desarrollo personal, consistentes en presentar el éxito como una función de personalidad, de la imagen, de la actitud y del comportamiento, o incluso como resultado de técnicas y de competencias específicas. Así, los aspectos de la ética de la personalidad aconsejan adoptar una actitud mental positiva
e imitan las prácticas de las personas a las que quieren parecerse para reproducir la receta del éxito. Covey denuncia este tipo de consejos, que califica como soluciones ineficaces a largo plazo, ya que no favorecen a la comprensión de uno mismo, sino más bien a la imitación de los demás en función de aquello que queremos ser, y en cambio defiende una vuelta a las teorías clásicas de los siglos XVIII y XIX que tienen como objetivo desarrollar una ética de carácter. El carácter, al contrario de lo que sucede con la personalidad, hace referencia a los valores internos de un individuo más que su comportamiento externo. Descansa sobre valores como lo que es la integridad, la humildad, la fidelidad, etc. Esas famosas virtudes elogiadas por Benjamin Franklin en su autobiografía. De hecho, Covey está convencido de que las personas tienden a confiar en la gente cuyo carácter conocen en vez de fiarse de su comportamiento. El segundo aspecto original del método de Covey es que engloba tanto la esfera privada como la profesional, al contrario de lo que ocurre con las obras de gestión como Manager al Minuto de Ken Blanchard y Spencer Johnson, de las cuales ya también hemos hecho programas aquí. Por no citar más que este ejemplo, la obra de Covey tiene por vocación ser empleada tanto por los individuos como por las personas, y de hecho, los ejemplos citados en la obra a menudo están extraídos de la experiencia personal de Covey como marido, como padre, como profesor y coach, y también como manager y asesor empresarial. Gracias a su alcance general y universal, los 7 hábitos que presentan se dirigen a un amplio público con distintas necesidades. Vamos a hacer nuestra pausa porque mucho me gustaría que en este momento se dieran el chance de escribirnos, de mandarnos sus correos. Mucho me gustaría que fueran a traer algo de tomar para acompañar junto conmigo aquí. Yo me estoy tomando un vasito de agua, un té también de jengibre, porque dicen que ayuda mucho para la garganta también. Y pues vamos a hacer esta pausa para traer esto y regresamos, ¿vale? Para comprender bien el alcance de los 7 hábitos señalados por Stephen Covey, resulta útil definir algunas nociones de antemano. De hecho, el autor fundamenta su enfoque en algunos principios fundamentales que siguen siendo relativamente desconocidos. La noción de carácter, entre comillas, se encuentra en el corazón de la filosofía de los 7 hábitos, ya que para Covey el éxito no es la función de la personalidad, sino más bien del carácter. En lugar de concentrarse o centrarse en las manifestaciones externas del comportamiento, hace más bien referencia a los valores fundamentales de un individuo como la integridad, la fidelidad, el temperamento, la valentía, la justicia, la paciencia, la sencillez, etc. Estos rasgos de carácter son muy valorados en los siglos XVIII y XIX y tienden, por desgracia, a ser olvidados por los teóricos de la eficacia personal a partir del siglo XX. La adopción de nuevos hábitos, por tanto, debe proceder del interior y no se trata de imitar a la gente que tienen éxito esperando obtener los mismos resultados. Al contrario, hay que actuar de manera coherente con nuestros valores y trabajar para entendernos a nosotros mismos. Como subraya Covey, solo confiamos de verdad en las personas cuyo carácter conocemos. Lo que somos comunica de manera mucho más elocuente que lo que decimos o lo que hacemos. Un paradigma es un marco de referencia en un modelo de pensamiento. De alguna manera es la forma en la que percibimos el mundo, en la que lo comprendemos y lo interpretamos.
Covey nos habla de un mapa mental, para subrayar el hecho de que una misma situación nunca la viven de la misma forma dos personas distintas. Los mapas que creamos para dominar nuestro entorno no dejan de ser reproducciones imperfectas de la realidad y por eso existen tantos mapas como cartógrafos. En los años de 1960, el filósofo estadounidense Thomas Kuhn demostró cómo la práctica totalidad de los grandes descubrimientos científicos son el resultado de rupturas con la tradición y la antigua manera de pensar. Covey habla entonces de un cambio de paradigma. Así, colocando al Sol y no a la Tierra en el centro del universo, Copérnico transformó nuestra forma de ver el mundo y el lugar que ocupa el hombre en esta existencia. La mayoría de la gente experimenta un cambio de paradigma en los momentos cruciales de su vida, ya sea un nacimiento o una defunción, por ejemplo, y pueden hacernos revisar nuestras prioridades y alejarnos de nuestra antigua manera de pensar y de funcionar. De esta forma, la noción de paradigma es crucial para ayudarnos a tomar conciencia de las costumbres de las que somos prisioneros. Como resumen muy bien propio de Covey, dice así: el modo en el que vemos el problema es el problema. Cambiar nuestra actitud solo puede tener un impacto limitado en nuestra vida, mientras que cuestionarnos nuestros paradigmas de base puede permitirnos realizar grandes cambios. Para Covey, existen principios inamovibles, leyes naturales que determinan la eficacia de la acción humana, y estos principios no son ni valores ni prácticas, ya que estas últimas pueden cambiar. Son más bien parámetros de base, pruebas que enmarcan de forma inamovible los actos humanos y contra las que es imposible argumentar, como los principios de justicia y de dignidad humana. Y al mismo tiempo, Covey postula que los hombres tienen libre albedrío y que pueden decidir sobre su vida eligiendo la forma en que responden a determinadas situaciones. La dificultad consiste, por lo tanto, en determinar la naturaleza y la extensión del círculo de influencia de cada individuo. En otras palabras, hay que reconocer que cada uno de nosotros cuenta con un verdadero poder de acción solo sobre un número limitado de personas y de cosas, de formas de pensar del círculo de influencia. Pero nuestro círculo de preocupación es típicamente más amplio que nuestro círculo de influencia. Entre los temas que son importantes para nosotros, que forman parte de nuestro círculo de preocupaciones, algunos son independientes de nuestra voluntad, como la salud de un amigo cercano que se acerca al final de su vida, y por lo tanto, para ser eficaz, nuestros esfuerzos deben inscribirse en nuestro círculo de influencia y debemos evitar dedicar nuestro tiempo a causas perdidas de antemano. Y cada uno de estos 7 hábitos tiene precisamente como objetivo identificar nuestro círculo de influencia individual y extenderlo al máximo. El denominador común de los 4º, 5º y 6º hábitos es la noción de la cuenta bancaria emocional. Esta metáfora ha sido desarrollada por Covey para ayudarnos a medir el grado de confianza que le damos a la relación humana, y la idea es que nuestras interacciones con otras personas contribuyen a aumentar o al contrario, a disminuir nuestra cuenta bancaria emocional con esa persona. Los actos de simpatía y los empujoncitos desinteresados permiten aumentar los niveles de reservas de confianza. Eso significa que las personas que se benefician de nuestras contribuciones son susceptibles de devolvernos el favor en caso de necesidad o incluso de perdonar nuestros errores gracias a nuestros intercambios en el pasado. En cambio, cuando recurrimos regularmente a la ayuda de alguien sin darle nada a cambio, nuestra cuenta bancaria emocional con esa persona se deduce a la mínima expresión y es probable que esté menos dispuesta a ayudar en casos de necesidad. Buscar que nuestra cuenta bancaria emocional crezca en cada relación humana importante, ya sea en el trabajo o en la familia, es para Covey la base del éxito
de la interdependencia. Hablemos de los hábitos. Después de haber definido las nociones de base, es el momento de presentar los famosos 7 hábitos, ¿no lo creen? De este método de Covey. He aquí un vistazo a modo de resumen. En el primer hábito, que dice sé proactivo, consiste principalmente en desarrollar una misión personal y en buscar día tras día la manera de ponerla en marcha. Aquí Covey se opone a todo determinismo, es decir, a la idea de que estamos condicionados para responder de una cierta manera en una situación dada, y considera por el contrario que la libertad reside precisamente en la capacidad de los seres humanos para elegir qué respuestas darle a un determinado estímulo. Ser proactivo no es solo tomar la iniciativa. Significa ser responsable de nuestra propia vida y de nuestros propios actos. Para Covey, nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. En el segundo hábito, que dice así, empieza con un fin en mente, consiste en desarrollar una visión estratégica y más generalmente en demostrar este liderazgo. Y para conectar con nuestros valores fundamentales y tomar las decisiones adecuadas, Covey nos desafía a que pensemos en nuestra muerte y en aquello que nos gustaría que la gente recordara de nosotros, en el sentido que queremos darle a nuestra vida. Muchas veces, el pensar en el final desde el principio es una buena manera de garantizar nuestras acciones cotidianas y no se oponen a nuestros valores y a los criterios que hemos definido como importantes para triunfar. Ya sea de nivel profesional o personal, cada individuo posee su propia definición del éxito y debe emplearla para guiar sus actos. Sin embargo, Covey va más lejos y enuncia un principio según en el que todas las cosas se crean 2 veces. Uno de ellos es la primera creación, es mental. Se trata de una idea. La segunda creación es física. Se corresponde a una realización concreta de esta idea. Para ser eficaz, un líder debe anticiparse a la realización de su idea. En el segundo hábito, que tiene que ver con la concepción y el liderazgo, está por lo tanto íntimamente ligado al hábito número 3, que tiene que ver con la realización y la gestión. En la empresa, los empleados a menudo están encerrados en el paradigma del manager y de la gestión diaria. No toman la suficiente perspectiva e ignoran la necesidad de dedicarle tiempo a la reflexión estratégica. Sin embargo, ser realmente eficaz es importante sin cultivar nuestro liderazgo. ¿Y de qué sirve mejorar los procesos y todos los métodos si el objetivo que queremos alcanzar al final no es el bueno? En nuestro tercer hábito, que dice así, establece primero lo primero. En este hábito, a veces traducido como darle la prioridad a las prioridades, puede parecer evidentemente a primera vista y sin embargo a menudo en la práctica se nos olvida. Hacer las cosas en el orden adecuado requiere en realidad cierta disciplina y los individuos tienden de forma natural a privilegiar las tareas fáciles o agradables en detrimento de las tareas que necesitan un esfuerzo superior pero cuya realización les acerca más a sus objetivos. Para Covey, saber gestionarse a uno mismo exige integridad, es decir, el valor de actuar de acuerdo con nuestros valores y tras haber visualizado los objetivos perseguidos, lo que es el fin del hábito número 2, hay que definir las prioridades y trabajar para ponerlas en marcha. En el cuarto hábito, que dice así, piensa en ganar. Con este cuarto hábito, Covey nos invita a considerar
cada interacción humana como una fuente de beneficio mutuo. Este estado mental descansa en la idea de que casi siempre es posible alcanzar un resultado que satisfaga plenamente a todas las partes. En otros términos, Covey rechaza la idea de que la felicidad de unos crea la infelicidad de otros. El secreto reside en nuestra capacidad para ver un problema como una oportunidad para aportar una solución. Así, cuando un cliente llega a una tienda para quejarse de un producto defectuoso, el buen vendedor percibe directamente este intercambio no como una tarea desagradable de indemnización o de compensación, sino como una oportunidad de reparar la relación de confianza con el cliente, aportándole la mejor solución posible. Por desgracia, nuestro entorno sigue estando fuertemente influido por la filosofía del ganador-perdedor. En el colegio, los alumnos son clasificados en función de sus obras. No hay mejores alumnos sin malos alumnos. En las empresas, a menudo los empleados obtienen un aumento o un ascenso tras haber comparado su rendimiento con el de sus colegas. Covey nos propone cuestionar este estado de cosas, favoreciendo la cooperación más que la competencia. En el quinto hábito, que dice así, procura primero comprender y después ser comprendido. Comunicar de manera empática es la clave del quinto hábito señalado por Covey, y la necesidad de ser comprendido es uno de los sentimientos más universalmente compartidos por los hombres, ya que la mayoría de la gente piensa que para tener influencia hay que saber comunicar, es decir, emitir mensajes claros y convincentes, y para Covey la verdadera influencia viene del hecho de saber escuchar a los demás. Escuchamos demasiado a menudo lo que nos dicen con el objetivo de preparar una respuesta, en lugar de buscar comprender primero. Sin embargo, cuando preparamos nuestra respuesta escuchando a alguien, es imposible comprender su paradigma, o sea, lo que es ponerse en su lugar. Preparando nuestra respuesta, filtramos el tema a través de nuestros propios valores y de nuestra propia experiencia, lo que impide crear una verdadera empatía con nuestro interlocutor. El desafío consiste en evitar juzgar o interpretar demasiado rápido lo que nos dicen los demás, y al contrario, lo importante es escuchar buscando simplemente comprenderlos. Este tipo de escucha contribuye de manera significativa a que crezca nuestra cuenta bancaria emocional y por tanto nuestra influencia, ¿no? En el sexto hábito, que habla de la sinergia, en esta sexta costumbre es de alguna manera el resultado de las 5 primeras, ya que descansa en la idea de la inteligencia colectiva. Podríamos resumir el principio de sinergia en 1 más 1, que es igual a 3, y en el seno de un grupo, la confrontación de ideas entre varios individuos a menudo nos permite crear soluciones a las que nadie habría podido llegar solo. En la práctica, la búsqueda de sinergias nos lleva a valorar las diferencias de puntos de vista en vez de temerlas. Los esfuerzos de ciertas empresas por introducir perfiles distintos en el seno de su consejo de administración son una consecuencia directa del principio de sinergia. Gracias a la confrontación de puntos de vista distintos, las empresas pueden encontrar soluciones innovadoras y más eficaces a los problemas con los que se topan. Una cultura demasiado homogénea, en cambio, a menudo priva a las organizaciones de talentos diferentes y les impide tomar oportunidades de las que la competencia termina aprovechando. En el séptimo hábito, que dice así, afila la sierra. En este último, tiene como objetivo consolidar todos los demás. Para ilustrar este principio de autorrenovación, el autor pone el ejemplo de un hombre que intenta talar un árbol con una sierra mal afilada y a que se le pregunta si no sería mejor que la afilara para que cortase mejor. El hombre responde: no tengo tiempo para afilar la sierra, estoy demasiado ocupado aserrando. Esta actitud es típica de personas que cuando se encuentran bajo mucha presión, siguen sin ver más allá de sus narices,
sin cuestionar la eficacia de su enfoque. Muy a menudo, tomarnos algo de tiempo para reflexionar sobre nuestro método y mejorarlo permite alcanzar los objetivos de manera más eficaz y, por lo tanto, ganar tiempo a largo plazo. Hablemos de los métodos para gestionarse mejor a uno mismo. En este aspecto, Covey sugiere varias formas de poner en práctica los 3 primeros hábitos y así alcanzar victorias privadas. Aquí destacaremos 5 recomendaciones que Covey nos anima a seguir. En la primera de ellas es respetar sistemáticamente nuestros propios compromisos. Un elemento esencial de nuestro círculo de influencia reside en nuestra capacidad para mantener nuestras propias promesas, tanto en la vida profesional como en la vida privada. Respetar nuestros compromisos nos permite reforzar nuestra integridad y nuestra cuenta bancaria emocional, además de mantener el control sobre nuestra vida. Mantener las promesas para con uno mismo es una etapa indispensable para poder, a continuación, mantener las promesas que le hacemos a los demás. El segundo punto es emplear un lenguaje proactivo, más que reactivo. En situaciones difíciles, es importante darse cuenta de que a menudo lo que nos pasa no es lo que nos hace daño, sino más bien la forma en la que reaccionamos. Una manera concreta de reducir el impacto negativo de ciertos eventos sobre nuestras vidas es cambiar nuestro lenguaje, adoptando un lenguaje proactivo más que reactivo. Preparamos a nuestro cerebro para que encuentre soluciones en lugar de ahogarnos en las dificultades. Si debemos sacrificar una tarde en familia para acabar una tarea en la oficina, por ejemplo, resulta tentador decirle a nuestros seres cercanos: tengo que quedarme en la oficina esta noche, no me queda de otra. Sin embargo, sería más honesto y sobre todo más motivador decir simplemente: me gustaría estar con ustedes, pero he decidido quedarme hasta un poco más tarde en la oficina para acabar una tarea. Se trata de un proyecto importante y quiero que mis colegas puedan contar conmigo en este periodo de actividad intensa para la empresa. Estoy convencido de que, gracias a estos esfuerzos, pronto habremos cerrado el proyecto, lo que me permitirá pasar más tiempo con ustedes las próximas semanas. El tercer punto habla sobre elaborar nuestra misión personal. Un elemento esencial en la aplicación del hábito número 2 es la elaboración, por una parte de cada individuo y cada empresa, de una declaración de misión personal. La declaración de misión debe de ser escrita y recurrir a los valores fundamentales e intemporales que hacen que la persona o la empresa sean únicos. Gracias a esta es posible en todo momento medir la eficacia planteándose una cuestión. Lo que me dispongo a hacer va a ayudarme a alcanzar mi objetivo, tal y como se formula en esta misión personal. A título de ejemplo, la declaración de la misión de la empresa de Franklin Covey es hacer posible la grandeza. El cuarto punto habla sobre utilizar la visión para cambiar nuestro compromiso. La visión es una técnica que puede ayudarnos a todos a integrar nuestra misión personal en nuestro comportamiento cotidiano. Recurre al hemisferio derecho del cerebro para hacernos nuestros malos hábitos, como de nuestra tendencia a enfadarnos con un colega al que le cuesta comprender las instrucciones que le damos. Tenemos que visualizar la situación mentalmente e imaginar cuál sería la respuesta más apropiada en función de los valores y de los principios definidos en nuestra misión personal. Escribiendo un guión de antemano, también nos resultaría más fácil aplicarlo más adelante cuando se presente la ocasión, ¿no? De esta forma, si decidimos sentarnos al lado de este compañero y explicar la tarea etapa por etapa con tranquilidad para asegurarnos de que lo ha entendido todo,
nos resultará un poco más sencillo controlar nuestra impaciencia. Las técnicas de visualización no son extrañas para los atletas, que las emplean para entrenarse mentalmente para alcanzar un rendimiento óptimo. El último punto, del cual también se habla aquí, es definir nuestras prioridades y dedicar un máximo de tiempo a aplicarlas, incluyendo la realización de las tareas importantes pero no urgentes. Para ello, Covey retoma la famosa matriz de Eisenhower, que clasifica las actividades humanas en 4 grandes categorías. Hay un cuadro que se divide en cuadrantes y en el primer cuadrante, arriba a la derecha, está lo que es importante y urgente. Y le llamamos ahí en ese cuadro lo que es la crisis, los problemas acuciantes, los proyectos, las reuniones, las preparaciones con fecha límite. En el segundo cuadro, al lado, también arriba pero a la izquierda, lo no urgente, pero que es importante. En este cuadro ponemos las preparaciones diversas, lo que es la planificación también, la prevención, la clarificación de los valores, las construcciones de relaciones, la pausa real, la capacitación y la formación. En el cuadro de abajo, a la derecha, lo urgente pero no importante, lo que son las interrupciones, algunas llamadas telefónicas, una parte del correo y de los informes, algunas reuniones, las tareas que hay que hacer inmediatamente y las tareas para los demás. Y por último, en el último cuadro, está en lo importante pero no urgente. Ese se encuentra en la parte de abajo a la izquierda. En él pondremos las futilidades, el efectismo, el correo superfluo, algunas llamadas telefónicas, las pérdidas de tiempo y los subterfugios. Las categorías entre lo que es el primer cuadro y el segundo corresponden a las actividades importantes, es decir, a la realización de nuestros objetivos. Nuestro planning diario debe dedicar un máximo de tiempo a la realización de estas actividades, incluyendo las importantes pero no urgentes, porque en efecto, estas se encuentran en el centro de la eficacia personal. Anticipar los problemas o reflexionar sobre posibles mejoras nos permite ganar eficacia a largo plazo, y dedicarle demasiado tiempo a las actividades de las categorías 3 y 4, en cambio, nos alejan a menudo de nuestros objetivos. Cuando sea posible, debemos buscar delegar estas actividades a otras personas, incluso abandonarlas si es que se puede, para concentrarnos en lo que realmente es importante. Hablemos de los métodos para comunicarse mejor con los demás. ¿Les parece? Covey en este caso distingue también 6 formas principales para hacer la cuenta bancaria emocional que crezca para con los demás. En el primer punto dice así: busca comprender las prioridades de los demás. El que a mí me encante hablar durante horas con algún amigo directo no quiere decir que él aprecie la misma forma de estas conversaciones. Para que la cuenta bancaria emocional crezca, es necesario que la persona que recibe el depósito también lo valore. En el segundo punto, dice, no descuidar las pequeñas cosas. En este caso, los gestos diarios amables, como un simple buenos días, como una sonrisa en los labios, a veces marcan toda una diferencia, ¿no lo creen? En el tercer punto, mantener nuestras promesas. Este es un punto bien importante. En él habla sobre respetar las promesas que se hace en el contenido de la cuenta bancaria emocional para que crezca automáticamente. Y por el contrario, no respetarlas, sean las que sean, afectan gravemente a la cuenta bancaria emocional. En el cuarto punto de todos estos dice así: formular nuestras expectativas con claridad. Una comunicación insuficiente y poco clara de las expectativas de cada uno siempre acaba creando males entendidos y como consecuencia una pérdida de confianza.
En el quinto punto, habla sobre actuar con integridad. Ser honestos y coherentes con nuestras opiniones se encuentra en la base de toda la confianza. Decirle a alguien lo contrario de lo que se ha dicho a otras personas es demostrar que tenemos dos caras y que no somos dignos de confianza. En el sexto punto, dice: excusarnos con sinceridad cuando hacemos una retirada de nuestra cuenta bancaria emocional. En este caso, tener la valentía de reconocer nuestros errores es fundamental para mantener la confianza del otro. Cuando una persona cuenta con una cuenta bancaria emocional sustanciosa, puede aprovecharla para ejercer su influencia y obtener resultados. No obstante, no se trata de imponer nuestras exigencias a los demás, sino más bien de buscar soluciones en las que todos ganen. En el contexto profesional y en el personal, a menudo tenemos que negociar con otras personas antes de tomar una decisión, pero la actitud ganador-ganador no solo significa buscar condiciones ventajosas para uno mismo, sino también en el mejor resultado para los demás. Para ello, Covey nos recomienda incluir los 5 elementos siguientes en toda negociación. 1. Un acuerdo sobre el objetivo que se quiera alcanzar, más que sobre los medios para lograrlo. 2. Las directrices para fijar los principios y las obligaciones que todos tienen que respetar. 3. Los recursos necesarios, ya sean financieros, técnicos, humanos o a nivel organizativo. 4. Las modalidades de evaluación y de control que permitan verificar que los criterios se respeten adecuadamente. 5. Las consecuencias en caso de respeto y de no respeto de los criterios de evaluación. El primer punto de todos estos es especialmente importante para Covey, incluso fuera de un contexto de negociación. El acuerdo sobre los objetos que hay que alcanzar es un fundamento de toda delegación eficaz, porque en efecto nos permite no describir exactamente lo que la persona debe hacer y dejarle una cierta libertad a la hora de elegir los medios para alcanzar el objetivo. La persona a la que se le confía la tarea tiene de esta manera la satisfacción de poder elegir el método que mejor le viene y que se siente de esta manera responsable de los resultados. En la práctica, esta forma de delegar requiere un poco más de tiempo al principio, ya que es necesario aclarar las expectativas y asegurarse de que la persona comprende los objetivos y las obligaciones. Y con todo, a plazo medio, la persona se vuelve más independiente y nos ayuda a ser más eficaces. Hablemos de las repercusiones, las críticas de su libro, de su perspectiva. El éxito internacional de los 7 hábitos no ha evitado que Covey sea objeto de nuestras críticas, claro, como lo hacemos aquí con cada libro del cual también hemos hablado. Uno de ellos se les reprocha sobre todo el reciclar conceptos ya existentes y enunciar evidencias como las de establecer primero lo primero. Otro de ellos es, además, de que algunos critican en el que recurra sistemáticamente a anécdotas extraídas de su vida personal en vez de las investigaciones empíricas llevadas a cabo en un marco científico o universitario. Uno de los puntos también de los cuales se les critica es su enfoque todo en uno, que promete ser válido tanto en la vida privada como en el contexto profesional. También suscita cierta polémica, incluso si tenemos que reconocer que Covey demuestra de forma bastante convincente que ambos aspectos son a menudo indisociables y que el carácter y los valores de una persona influyen tanto en su eficacia personal como en su eficacia profesional. En su obra Guide to Leadership, Bernard Random reprocha en términos más amplios a Covey el que no tenga en cuenta las obligaciones externas, ya que para Random los 7 hábitos pueden resumirse de la siguiente manera.
Cuando se quiere, se puede. Sin embargo, en la práctica la voluntad casi nunca es suficiente y las personas tienen que tener en cuenta muchas obligaciones relacionadas con el entorno en el que evolucionan. Y en este contexto profesional, en particular, una cultura de empresa rígida que disuade toda la iniciativa individual puede impedir a un empleado que desea aplicar los 7 hábitos elegir los métodos de trabajo que les resulten más eficaces o incluso trabajar de acuerdo con sus valores. Más generalmente, como subraya la revista The Economist en su nota necrológica el 2 de julio del año 2012 sobre Stephen Covey, combinar los trabajos de varios individuos eficaces no basta para obtener una empresa eficaz. Este es el motivo por el que la perspectiva individualista de Covey tiene que ser completada con un enfoque más sutil y complejo, teniendo en cuenta las obligaciones estructurales y organizativas. La dimensión ética de los 7 hábitos es, por su parte, objeto de elogios y de críticas, y entre los primeros se dice que el enfoque de Covey tiene el mérito de reintegrar la moral en la práctica de la gestión y del liderazgo, poniendo de relieve los valores de integridad, de honestidad y de autenticidad, en lugar de buscar cambiar nuestra actitud de manera superficial y sin considerar la naturaleza de los objetivos que hay que alcanzar. Covey nos invita a reflexionar acerca de la dimensión moral de nuestros actos. Para él, la verdadera confianza y la autoestima requieren de una honestidad para uno mismo, de acuerdo con nuestros propios valores, más que de desempeñar un papel. En esta búsqueda de la moralidad, sin embargo, no está exenta de un cierto proselitismo religioso, y aunque los 7 hábitos estén formulados de manera que puedan ser aplicados por todo individuo independientemente de sus convicciones personales, Covey, un mormón convencido, no oculta su fe cristiana, que considera ser la base de todo su enfoque. En su nota personal al final de la obra, afirma: creo que hay partes de la naturaleza humana que no puede alcanzarse con la legislación o la educación. Para abordarlas se necesita el poder del Señor. Paradójicamente, los 7 hábitos también son objeto de críticas por parte de grupos cristianos rigoristas que consideran que Covey comete un error al colocar al hombre y no a Dios en el centro de su método de desarrollo personal. Stephen Covey se inspira en varias teorías para desembocar en sus 7 hábitos. Sus fuentes de inspiración se encuentran en varias disciplinas, de la literatura a la psicología, pasando por la filosofía de las ciencias. En el marco de las victorias privadas, Covey hace referencia sobre todo a la autobiografía de personajes ilustres, como el ya citado Benjamin Franklin o el antiguo presidente egipcio Anwar el-Sadat. Este último cuenta en sus memorias cómo una estancia en la prisión en el Cairo en los años 40 le permitió desarrollar un carácter de una fortaleza inquebrantable. También Viktor Frankl es otra figura que influye considerablemente en Covey, ya que Frank, superviviente de los campos de concentración nazis, es un creador de la logoterapia, una forma de tratamiento psicológico centrado en la necesidad del sentido de los individuos y en su dimensión espiritual, y en el hábito número 2, que preside empezar con un fin en la mente, está muy inspirado en el enfoque de Viktor Frankl, del cual también ya tenemos aquí una referencia de sus libros, de El hombre en busca del sentido, y que pues les recomiendo que se den una vueltecita. Ahora, por otra parte, Covey resulta varios conceptos existentes. Así, entre ellos, el hábito número 3 establece primero lo primero, que nos resulta directamente de la matriz de Eisenhower desarrollada en 1950 para distinguir el nivel de urgencia y de importancia de diversas tareas antes de establecer prioridades. También está el hábito número 4,
piensa en ganar, que está inspirado en el método de negociación razonada expuesto por Roger Fisher y William Ury en su célebre obra Obtenga el Sí, publicada en 1981. Este método descansa en la identificación de intereses comunes a los distintos participantes en una negociación con el fin de llegar a un acuerdo racional en base a los criterios objetivos. En el sexto hábito, Sinergiza hace por su parte referencia al análisis de los campos de fuerzas de desarrollo por el sociólogo Kurt Lewin en los años 40. Según esta teoría, culminar un cambio con éxito precisa de un reequilibrio entre las fuerzas motrices, es decir, los factores que empujan a favor de un cambio y los frenos, y a estas fuerzas de resistencia que tienen como objetivo preservar lo que es el status quo. Más adelante, otros especialistas en eficacia personal se inspirarán también en los 7 hábitos de Covey. Las herramientas que se han desarrollado en la obra siguen hasta hoy en día ocupando un lugar central en la oferta comercial de las empresas de consultoría y de coaching Franklin Covey. Pero no solo eso, muchas otras empresas de asesoría también se inspiran en ellos, directa o indirectamente. Casi 30 años después de su creación, los 7 hábitos siguen siendo citados regularmente en las formaciones para los altos ejecutivos de todo el mundo. Y recientemente, el Project Happiness, una asociación estadounidense sin ánimos de lucro cuyo principal objetivo son los jóvenes en el ámbito escolar, han desarrollado los 7 hábitos esenciales para la gente feliz, un conjunto de prácticas destinadas a reducir su nivel de ansiedad y a recuperar el sentido y la serenidad en las actividades diarias. Se trata claramente de un guiño deliberado a los 7 hábitos de Covey. Se le ha reprochado a Stephen Covey de reciclar su concepto de los 7 hábitos en exceso y con fines puramente comerciales. En este sentido, cabe destacar que haya escrito una obra sobre los 7 hábitos de sus familias eficaces, mientras que su hijo Sean ha publicado una adaptación de los 7 hábitos para las adolescentes eficaces. La publicación de su obra sobre el 8º hábito en el 2004 también ha sido parte de un objeto de burla. Covey se explica en el apéndice de la edición del 2004 de sus obras de los 7 hábitos. Para él, el 8º hábito no es un hábito suplementario que se le haya olvidado incluir en su obra de 1989, sino que se trata más bien de una tercera dimensión cuyo objetivo es adaptar los 7 hábitos a la evolución de las tecnologías y a la era de los trabajadores del conocimiento, e invita a encontrar nuestra voz y a animar a los demás para que hagan lo mismo. ¿Ustedes ya leyeron el 8º hábito? Si es que algunos de ustedes seguramente ya terminaron de leer lo que fue los 7 hábitos, ahora con este nuevo libro del 8º hábito, ¿ya lo leyeron? Ese, voy a ser honesto, no lo he leído. Leí este de los 7 hábitos para hacer mi resumen, para poder hacer este trabajo, pero el 8º hábito no lo he leído. Vamos a hacer nuestra pausa, pero me gustaría mucho que pues, nos hablaran un poquito de este 8º hábito a conciencia. Y pues nada, vamos a terminar nuestro programa con nuestro resumen en el próximo bloque. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros, la gente de Estados Unidos. Un abrazo muy muy caluroso. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos. El que los 7 hábitos de Stephen Covey haya tenido tanto éxito a escala internacional se debe sin duda a su alcance universal. Ya queramos mejorar nuestra autoconfianza, nuestra relación de pareja o nuestra carrera profesional, el método de Covey ofrece una panoplia de herramientas muy útiles para seguir adelante. Nos permite abandonar el estatus de individuo dependiente para ganar en independencia e incluso para lograr la interdependencia. Como lo resume el propio Covey,
La dependencia es el vosotros, mientras que la independencia es el yo y la interdependencia el nosotros. Somos dependientes mientras necesitamos a los demás para obtener aquello que queremos. Empleando los primeros 3 hábitos nos volvemos independientes y obtenemos lo que deseamos gracias a nuestros propios esfuerzos. Una vez que hemos adquirido los primeros 3 hábitos, llegamos a los siguientes, al estado de interdependencia, es decir, que unimos nuestros esfuerzos a los demás para lograr alcanzar objetivos superiores. Imaginemos una tabla recapitulativa de las distintas situaciones de dependencia y de interdependencia. En el primer cuadro vamos a dividirlo en 3 partes. En el de hasta arriba está la dependencia, en el de en medio estamos vosotros y en el de abajo está lo que necesito a los demás para obtener lo que quiero. Eso nos da como consecuencia otros 3 cuadros. En el primer cuadro de ellos, en la parte de arriba, está en el de independencia, en el de en medio estoy yo y en el de abajo el que obtengo lo que quiero gracias a mis propios esfuerzos. Y para terminar, eso nos da a su vez otro cuadro con 3 líneas divididas, otro cuadro dividido en 3, que en el primero de ellos, en la parte de arriba, está la interdependencia, estamos nosotros y uno de mis esfuerzos de los demás para alcanzar objetivos superiores. Para Covey, la sociedad actual sigue valorando, por desgracia, la independencia más que la interdependencia. La verdadera eficacia personal no puede limitarse a uno mismo, y el éxito requiere crear una dinámica colectiva y colaborativa más que individual. Esta dinámica solo es posible a condición de adquirir los 7 hábitos y ponerlos en práctica a diario. Y siendo proactivos y actuando en función de nuestros valores morales, es decir, eligiendo la forma en la que nos percibimos y en la cual reaccionamos a las circunstancias externas, ya sean buenas o malas, y también demostrando liderazgo, es decir, desarrollando una declaración de misión personal que refleje nuestras aspiraciones y nuestros valores, dándole así coherencia y sentido a nuestros actos, y también aprendiendo a gestionarnos a nosotros mismos gracias a prioridades claras que nos evitan perder el tiempo realizando tareas poco importantes y poco susceptibles y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. También es posible adoptando una actitud en la que todos ganen, buscando sistemáticamente encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás. También escuchando a los demás con verdadera empatía y ganas de entenderlos, sin ser juzgados, claro, y sin buscar preparar nuestras respuestas o imponerles nuestras interpretaciones, y cooperando con los demás de forma creativa, con una mente abierta, al acecho de sinergias, lo que supone valorar las diferencias de opinión más que temerlas. Y finalmente, buscando mejorar constantemente y cultivando la interdependencia en todos los aspectos de la vida, en el día a día. Al final, se trata de crear una espiral virtuosa que Covey resume en 3 palabras: aprender, comprometer y actuar. Aprender significa abrir la mente a nuevos conocimientos. Comprometerse significa que no solo nosotros decidimos los cambios que aportamos a nuestra vida. Y actuar significa que solo podemos obtener resultados si incluimos el cambio en nuestras prácticas cotidianas. Quiero terminar nuestro programa con esta última frase que pudiera resumir un poquito sobre lo que hemos estado hablando todo este programa. Dije que nos tardaríamos alrededor de 50 minutos y ya nos pasamos un poco más de ese tiempo, pero estuvo sabroso el programa, ¿no lo creen? Me gustaría mucho que nos comentaran si les gustó, si no les gustó, si seguimos con esta dinámica de hablar sobre libros o modificamos un poco y hablamos más sobre psicología, sobre superación personal. O sea, todo va de la mano quizás, pero de cierto modo quise a lo mejor hablar de algún libro en particular, hacer algún resumen de los libros más comunes que piden sobre desarrollo personal, sobre empresas, sobre coaching,
Y pues nada, mucho me gustaría que nos dejaran sus comentarios. Y pues como les digo, voy a terminar esto con una última frase que dice así: aprender sin actuar no es realmente aprender. Saber sin actuar no es realmente saber. Con esto me despido, les mando un abrazo. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Lunares, los espero la próxima semana o diario. Para quien nos está escuchando diario, recuerden que tenemos recomendaciones de libros de literatura que hemos estado fragmentando. Bueno, realmente no los fragmentamos, los resumimos y hacemos una pequeña hipnosis de ellos y pues los lanzamos al aire para quien se le ocurra escucharnos y buscar el libro, pues nos pueden encontrar diariamente. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, me escuchan la próxima semana. Muchísimas gracias. Y recuerden, aprender sin actuar no es realmente aprender. Saber sin actuar no es realmente saber. Muchísimas gracias por estar.